Hola, ¿cómo están? Muy bien, buena tarde, me da mucho gusto saludarlos y metí un poco tarde, pero aquí estamos finalmente. Muchas gracias, Gracias. querido Daniel. Oye, pues ya estamos comentando tu artículo sobre el negocio de las chiquitecas, cover, alcohol, droga, sexo, querido Daniel. Pues, ¿qué son las chiquitecas, Dani? Pues mira, dejen comentarles que cuando yo me enteré o cuando nos enteramos de esto que ocurrió el jueves, no, perdón, el miércoles, digamos, marabunta que surgió a raíz de que esta familia no tuvo más remedio que cerrar, digamos, el periférico norte, ya un poco tratando de ver qué pasaba del caso, investigar lo del chico, pues fui recogiendo datos de dónde estaba o cómo había surgido esta situación. Entonces fue como me enteré que esta fiesta pues había sido una fiesta exclusiva de chicos, que tenía un toque muy particular, que era en un lugar sin permisos, y muy en esta línea de la clandestinidad. Debo también reconocer que yo tenía información de primera mano, tengo hijos adolescentes, entonces, y también voy a reconocer que he caído, digamos, en estas garras. Yo ya tenía experiencias previas de mis hijos que me habían comentado que de este tipo de reuniones el perfil encajaba perfectamente. Entonces, fui ahí preguntando con los amigos, con algunos organizadores, tratando de reflejar mi propia experiencia como padre en esta situación que yo digo que es una cuestión en la que hay que poner mucha atención, no es un tema menor, es un tema que finalmente impacta en la vida social, impacta en la vida familiar, este tipo de reuniones secretas, furtivas, donde ocurre todo tipo de excesos, principalmente droga, alcohol, incluso a cuestiones todavía más graves, lo que por ahí encontré algunos testimonios de que son frecuentadas de repente estas reuniones por ya adultos que van en busca de hacer contacto con chicos. Entonces son cuestiones muy peligrosas en las que a veces los padres lo pueden ver muy simple, muy sencillo, muy a la ligera, pero es un centro de riesgo. Por eso yo quise hacer este artículo, siempre pensando en que podría ser útil a los lectores, a la comunidad. No, y la verdad es que sí, creo que es importante, como dices, Dani, que la sociedad, que los padres de familia estén enterados y además que se familiaricen con estos términos, ¿no? Ahora también te digo conocidos como chiquitecas, ¿no? Que se promocionan estas fiestas clandestinas a través de Instagram, una red social a la que pues muchos padres no tienen acceso porque no tienen su cuenta de perfil activa, no saben esto qué es, cómo se usa, pero es ahí donde pues se da mayor difusión a estas fiestas, donde los chicos están ahí continuamente viendo historias y ay, a ver qué, en dónde se va a armar la próxima fiesta. Mencionabas ahí en tu artículo que los enganchan mediante, pues hay invitación a consumir alcohol, barra libre, precios accesibles de 50, bueno, hasta 500 pesos, bailes sensuales ahí de chicas. Miren lo Sí, que no, para que no te lo pierdas, ¿no? son métodos de enganche porque cuando pude revisar, digamos, las invitaciones que me compartieron estos chicos, pues te das cuenta de cómo van delineando los ganchos, ¿no? Presentan ahí a una mujer muy guapa con un baile sensual y no te lo pierdas porque vamos a tener una noche espectacular. Obviamente ofrecen bebidas de cortesía, de bienvenida, estos famosos cigarros electrónicos que están muy de moda entre Son adolescentes. muy dañinos. Así Además, es, en donde también, digamos, es otro de los ganchos. Entonces, incluso ahí pues, tuvimos la oportunidad de mostrar o de reflejar algunas de las cuentas porque estos sujetos que organizan ya van teniendo su propio estatus, ¿no? O sea, no es lo mismo que hoy, que mañana yo organice una fiesta, a cuates que llevan haciéndolo
5 o 6 meses y que ya tienen cierto reconocimiento entre los chicos, que ya de boca en boca se ha hecho popular estas reuniones y eso, de eso depende también muchas veces el cobro, ¿no? Un organizador que recién empieza en esta dinámica puede cobrar 80, 50 pesos, un poco para ir creando su propio público. Estos que ya tienen cuentas desbordadas, pues entonces ya su negocio se incrementa con covers que van entre los 300, 400, 500 pesos, dependiendo del paquete que elija el chico. Puede ser solamente ingresar a la reunión o también ya incluir ciertas bebidas o incluso barra libre. Ve tú a saber la clase de bebida, el tipo de bebida, la calidad De que les alcohol, ofrecen. así es, alcohol adulterado. Yo les compartía aquí a mi compañero Rodrigo, a la querida audiencia, que pues hasta hace, bueno, hace 12 años, 13, que era una chica de 17, 18, asistía a estas fiestas y recuerdo que había estas zonas VIP y donde sí veía allá señores, bueno, en ese entonces hacen muy grandes, de 30, 40, 50 años, pues ahí viendo a las muchachas, ¿no? Y ven, siéntate para acá, ven, yo te invito, ¿no? Esta oferta sexual que también hay. Estoy hablando de que hace 12 años, ahora imagínense, como dicen las abuelitas, cómo está la cosa ahora. Oye, Dani, y también el peligro que corren los chicos porque a veces se hacen estas fiestas en lugares pues muy pequeños, sin salidas de emergencia, ¿no? No sé de cuántos de repente hay en una fiesta así. Yo me acuerdo que a las que iba, híjole, éramos más de 200 muchachos ahí y bueno, si llegaba a suceder un sismo, no, pues imagínense, ¿no? El terror ahí de abarrotarse todos a la salida, si alguien se ponía mal, o sea, hay muchas cosas que creo que deberíamos estar pendientes. Esto es muy importante lo que estás mencionando porque no solo hablamos de salones, de fiestas o de clubes o digamos lugares entre comillas más idóneos para realizar este tipo de reuniones. Y digo entre comillas porque el lugar, por ejemplo, donde ocurrió lo de este chico, lo de Hugo, es aparentemente un salón donde se podían hacer fiestas, pero obviamente sin permisos de uso de suelo, sin las medidas de seguridad pertinentes como las que mencionabas tú respecto a la protección civil. Pero bueno, más allá de este tipo de lugares, la mayoría, al menos digamos, de los testimonios que yo pude recabar, la mayoría de este tipo de eventos se realizan en lugares de otro perfil. Estoy hablando de patios de casas particulares, estoy hablando también de estacionamientos o de espacios que los podemos ver nosotros en la vida cotidiana, ¿no? Un autolavado, por ejemplo, ¿no? Que tiene un espacio grande y que en la noche a lo mejor está ahí medio desierto y que puede el dueño rentarlo para este tipo de fiestas y ve tú a saber las condiciones de riesgo y de peligrosidad en las que están estos lugares. Entonces, es una de las características que diferencia este tipo de reuniones. Tú bien decías, hace mucho también había este tipo de experiencias y yo lo ponía en el artículo. Esto evidentemente puede tener un antecedente añejo, pero tienen ciertas peculiaridades, digamos, en los últimos tiempos, como esta organización en eventos, en lugares clandestinos, este cobro excesivo hacia los chicos, todo esto que rodea la clandestinidad, lo furtivo, que hacen que estos lugares tengan ya un toque especial, ¿no? En los últimos tiempos. Y yo lo relaciono con este frenesí de los chicos después de la pandemia, ¿no? Que hubo momentos muy complicados en cuanto a convivencia social y que aparentemente ahora la situación va tomando cierta estabilidad sanitaria, pues están volcados completamente a recuperar o dicen ellos, intentar recuperar los años o los meses que hemos perdido, ¿no? Y ahí es cuando estos oportunistas, cuando estas personas con deseos de hacer negocio, pues han encontrado su agosto y los chicos pues son muy fáciles de embaucar, son fáciles de enganchar y ahí vemos las consecuencias, ¿no? Ya desafortunadamente este caso triste
que nunca hay que perder de vista eso, ¿no? Nos estamos ahora enfocando a este tipo de temas, pero desafortunadamente es porque hay ya una historia trágica, una historia de dolor, una familia que está sufriendo ahora y que pues ha desembocado en toda esta desazón colectiva y que nos sitúa en temas pues candentes como el de las chiquitecas. Chiquitecas porque entre los chicos que entrevisté, pues hay quienes se referían así a ellas, ¿no? Las chiquitecas. ¿Por qué? Porque son fiestas exclusivas para chicos, son todos menores de edad, la mayoría de los asistentes tienen 13, 14, 15, 16 años y ahí nos damos cuenta del perfil que tienen estos negocios furtivos. Así es, mi querido Daniel. Rodrigo, ¿quieres Sí, preguntar algo? Adelante. sí, claro. Rodrigo Cubilla, mucho gusto en conocerte. Nada más te había conocido por las mañaneras y por ahí algunos videos en YouTube. Leí tu artículo, y me llamó mucho la atención cómo abordas el tema, sí, desde el punto de vista de la experiencia que se vive en estos lugares. Y me hiciste recordar cuando yo estaba en la preparatoria, ya en los lejanos años de 96, 99, un día llegaron unos jóvenes ya más grandes, invitando con los flyers, y yo le pregunté a uno de ellos, oye, ¿cómo le hago para trabajar con ustedes? Y con una facilidad impresionante me dijeron, pues sí, llega a tal hora, el evento va a ser en tal lugar, y a mis tiernos 16 años trabajé en un giro de este tipo, en aquel tiempo se alquilaban antros, pienso yo que ahorita como se han endurecido las medidas de fiscalización, sobre todo de las empresas que tienen este tipo de lugares, pues ya no es tan sencillo que los alquilen para este tipo de cuestiones y por eso pues se han degenerado en el alquiler ya de lugares particulares para hacerlos. Y me tocó trabajar en el área de bebidas y sí me tocó ver algunos preparados, por decirlo suavecito, en el que mezclaban de 3 o 4 bebidas en un caballito y lo vendían como una de las bebidas del momento, ¿no? Entonces, aquí me viene a la mente, ¿no? Yo te estoy hablando de por ahí del año 1998 y estas cosas han evolucionado. Te quisiera preguntar desde tu experiencia, desde la forma en que redactas tu artículo, ¿por qué piensas tú que estos eventos hayan evolucionando así de exponencialmente, independientemente del efecto de la pandemia, de que ya podemos salir con más libertad? ¿A qué lo atribuyes? Sí, yo aquí parto de este hilo que ya nos estás tú compartiendo, de este hilo de la pandemia, del desahogo, digamos, de la diversión reprimida, pero sin duda alguna hay otros factores todavía más importantes, porque esto no podemos desligarlo, digamos, sin la cohesión social, sin la cohesión familiar. ¿Qué estamos haciendo los padres, diría yo? Para que nuestros hijos estén seguros y se diviertan de manera segura. Invariablemente puede sonar doloroso, puede sonar fuera de momento, pero yo no veo esta situación, digamos, sin el desenfado de unos padres, ¿no? Sin pues quién sabe dónde está mi hijo y no me interesa, o yo creo que esto tiene también esa importancia de hacernos reflexionar. Te digo, yo, que me he movido más en la cuestión de denuncia, en la cuestión de alertar a la población sobre este tipo de lugares, o en este tema o en otros, yo debo de reconocer que al menos uno de mis hijos ha estado en uno de estos lugares, porque fue muy fácil como decirme, papá, me invitan unos chicos a tal lugar, y bueno, a lo mejor uno en el afán de que los chicos se vayan desenvolviendo o vayan tratando de tener esa faceta de convivencia que no han podido tener en los últimos años, órale, te llevo. Y entonces llegas tú y te das cuenta de que hay dos guaruras en la entrada, mal encarados, te das cuenta de que es un autolavado. Aquí es la fiesta, en un autolavado, aquí en este taller mecánico es la fiesta, y entonces empiezas a indagar, dejas al chico, yo dejé a mi hijo en un lugar de estos y al final es preguntarle,
qué pasó, quién estaba allá adentro, cuántos asistieron, qué les vendían, a cómo se los vendían, cómo era el ambiente, y entonces empiezas tú a unir las piezas del rompecabezas y a decir, esto no me huele bien, ¿no? Y entonces Claro. ya vives la experiencia y dices tú, la siguiente vez es un no, porque te das cuenta de que hay factores de riesgo, hay negocios furtivos, inseguridad, nula protección civil, y entonces ya no arriesgas a tus hijos, pero hay que preguntarnos cuántos de los padres podemos caer en esta reflexión de decir, no, 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 no. Entonces, yo siento que también tiene ahí un ángulo, ahora que mencionabas tú, Rodrigo, esta situación tiene un ángulo familiar, tiene un ángulo de qué estamos los padres haciendo para que nuestros hijos estén seguros y nuestros hijos se estén divirtiendo de una manera, no me gusta la palabra sana, porque sano, ¿quién determina qué es sano y qué no es sano? Pero al menos que estén su integridad física segura, ¿no? Entonces, hay una situación también de disfuncionalidad familiar que creo que puede estar contribuyendo a esta situación, además de algo muy importante, que es la complicidad y, como siempre, la corrupción con las autoridades, porque Están también coludidas, sin duda. Sí. en los testimonios que yo pude recabar, Sí, ahí está. estaban los policías que llegaban y que de repente con 1,000 pesitos, pues ya, bueno, te dejo que sigas la fiesta, ¿no? O también casos en los cuales había colusión de estos organizadores con la policía para ponerse de acuerdo y decir, yo voy a abrir las puertas a los chicos a las 8 de la noche, a las 9 llegas tú y llegas con tus amenazas y llegas con que ya no se puede seguir esto, porque así ya les quité a los chicos 300 pesos en una fiesta donde había 700, hagamos cuentas, 700 chicos por 300 pesos, estamos hablando de más de 200,000, 250,000 pesos que este organizador obtuvo en 50 minutos, que abrió las puertas y que ya se había coludido con la policía para decir, me la terminas rápido para que esto se acabe y la lana ya me la desembolsé, ¿no? Entonces, aquí también está este otro factor que es la colusión con las autoridades y la policía que se presta no solo a permitir este tipo de fiestas clandestinas por medio de billete, sino también a coludirse para hacer fraudes a los chicos y quitarles la poca o mucha o mediana lana que tengan, ¿no? Sí, así es. Sí. Esto que dices es muy peligroso, ¿no? Porque como mencionas ahí en un caso, ¿no? Con 1,000 pesos dejaron ir a uno de los jóvenes. ¿Y si no lo dejan ir? ¿Y si se lo llevan con la intención de ver si le pueden subir? O sea, es un riesgo muy grande el que se corre ya cuando tienes a cuerpos policíacos y tanto más del Estado de México que tienen fama de ser, pues, no muy buenos elementos en cuanto a confianza se refiere, ¿no? Entonces, además, los jóvenes no nada más se exponen a lo que puedan encontrarse ahí adentro, sino también a las autoridades que, como bien mencionas en tu artículo, que en colusión con los organizadores, pues con la intención de desembolsarse una lana, como decías ahorita, ¿no? 300 jóvenes, 700 personas de 300 varos son 210,000 pesos. El policía se lleva, ¿qué te gusta? ¿Unos 20, unos 30? Menos, yo digo que hasta menos, ¿no? Hasta menos. Porque ni siquiera tienen, no creo que los policías tengan la noción de, los policías lo que les interesa es llevarse su tajadita, su mochadita, para un policía 2,000 pesos, 3,000 pesos, pues ya con eso, hermano, estamos del otro lado, ¿no? Sí, claro. Entonces aquí sí hay mentes que están haciendo negocio con esta ansiedad, están haciendo negocio con esta clandestinidad, están haciendo negocio con esta disfuncionalidad familiar, con este valemadrismo, por decirle de alguna manera, a veces de los padres. Y yo creo que la autoridad sí debería poner atención en este tipo de situaciones. Yo creo que, por ejemplo, la mañanera, ahora que citabas este ejercicio presidencial, que a veces se pierde mucho en dimes y diretes y en denuncias y en odios, etcétera. El impacto que tiene una mañanera presidencial, el alcance que tiene entre la gente, que pudieran de repente tocarse este tipo de temas para alertar a los padres, para tener una mejor educación colectiva. Yo creo que también podríamos darle esa funcionalidad a espacios como este,
y ojalá la gente del presidente, la gente de comunicación social de presidencia también de repente meta este tipo de temas que nos van a ser más útiles en la vida cotidiana. Así es. Pues, mi Dani, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos aquí en México a las 2. Qué gusto tenerte y, bueno, pues dar también voz a tus artículos, muy interesantes tus investigaciones. Te agradezco como siempre tu apoyo, que hayas aquí compartido con nosotros. Dinos dónde te podemos encontrar. Estás muy activo en Twitter. ¿Dónde más te podemos leer? Sí, bueno, pues todos los artículos, el trabajo periodístico que yo hago se plasma invariablemente en las páginas de Crónica. Ahí es el medio en el que he trabajado los últimos años, www.cronica.com.mx, y en redes sociales pues me pueden seguir como @blancasmadrigal o Daniel Blancas Madrigal en Facebook. Digamos que son los espacios en los que estoy un poco más activo. Y yo te agradezco a ti, ya te lo he comentado, no solo ahora, sino cuando se necesite hablar de algo o polemizar o que nos pongamos a un tema ahí para desmenuzarlo, estoy listo y con mucho gusto lo hago. Muy bien, pues te agradezco, mi Dani, como siempre. Te mando un fuerte abrazo y estamos allá al habla. Muchas gracias, a los dos, y gracias a la audiencia. Gracias, Dani. Dale, saludos, gracias. Saludos, hasta luego. Hasta luego.